El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?, sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a estas lecturas que nos ofrece hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como seguimos en Filipos, no nos vamos a mover de ahí, no vamos a aludir al mapa, porque ya en el día de ayer nos situamos donde se encontraba el San Pablo en este momento, ¿no? Estamos en Grecia, ¿no? Estamos llevando a cabo la reflexión del segundo viaje apostólico de Pablo, que ya nos había dejado ayer en Filipos la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, que encuentra a Pablo en su predicación en aquel lugar donde se reunían normalmente a rezar, ¿no? A ofrecer, ¿no? Sus súplicas a sus dioses, los habitantes de Filipos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Hoy la lectura nos presenta una situación que es el hecho de que Pablo y sus compañeros no son enviados a la cárcel como consecuencia del amotinamiento por parte de los habitantes de Filipos, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿pero qué han hecho? Porque hasta ahora lo que hemos escuchado en las lecturas es simple y llanamente que Lidia les había acogido en su casa y que había compartido, ¿no? Pues su casa, sus alimentos con ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que no hemos escuchado en el día de hoy son unos cuantos versículos del libro de los Hechos donde se nos narra qué fue lo que ocasionó que Pablo y sus compañeros, con Silas, con los que estaban con él ahí en Filipos, fueran enviados a la cárcel. Pues resulta que había una sirvienta que se dedicaba a la adivinación. Por tanto, de algún modo ella se dedicaba fundamentalmente a leer la suerte de las personas, y de esa manera conseguía grandes favores que eran bastante lucrativos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sus dueños, sus amos, evidentemente se enriquecían como consecuencia de la actividad de esta sirvienta, que sería algo así como una persona dedicada como a la quiromancia, ¿no? Al hecho, ¿no? De la adivinación, de buscar la suerte, estas cosas, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? La presencia de Pablo y de sus compañeros generan que esta sirvienta en algún momento esté continuamente advirtiendo a los demás. Es algo que de alguna manera ya había pasado en tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en este mundo, y era que todo el que de alguna manera vivía en medio de la actividad de la oscuridad y las tinieblas, parecía que en algún momento, ¿no? Como que se revelaba el hecho de que realmente, digamos, en Jesucristo estaba la presencia, evidentemente, de Dios, que confronta realmente lo que es signo de oscuridad y de tiniebla. Y era un poco lo que pasaba con esta sirvienta, ¿no? Al reconocer el trabajo apostólico de Pablo y de sus compañeros, continuamente le estaba diciendo a todos: estos son enviados de Dios, estos son, me explico, por la situación en la que ella se encontraba, ¿no? ¿De acuerdo? Que va generando, una confrontación a nivel de qué se sirve, ya voy a hablar de este tema, pero de qué se servía ella para alcanzar esos favores, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que Pablo se cansa. Y dice en algún momento a la sirvienta, al espíritu, dice: el espíritu ese inmundo que domina a esa mujer, aléjate de ella, sal de ella. Y aparentemente ese espíritu sale, y claro, ella deja de adivinar y se le acaba el chiringuito a sus dueños, ¿de acuerdo? Entonces, esa molestia que produjo en el corazón de estos hombres el no poder seguirse aprovechando de esta mujer con el tema de la adivinación, es lo que ocasiona que ellos sean de algún modo enviados, ¿no? Hacia los mandatarios, hacia los que de alguna manera regían, ¿no? El pueblo de Filipos, y es por el amotinamiento que produce esta situación, porque son acusados de sedición,
sediciosos, ¿no?, que están alborotando al pueblo, y por eso es que son enviados a la cárcel. ¿Me entendéis? Sí. Muy bien. Primera enseñanza implícita, porque repito, eso habría que leerlo, ¿de acuerdo? Yo os invito a que de algún modo, lo he dicho siempre, que vayáis llevando la lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles en medio de las lecturas que se leen aquí en la liturgia de la Iglesia, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Somos una sociedad y somos los seres humanos siempre como muy tentados, ¿no?, frente al tema de la adivinación, de la suerte, ¿no?, de ir por delante en los acontecimientos, ¿de acuerdo? No hay quien de alguna manera todavía piensa que leyendo el horóscopo sabrá de alguna manera qué le va a pasar, ¿no?, en los días posteriores. Hay quien en algún momento quiere asegurarse, ¿no?, de si determinadas empresas que realiza de alguna manera van a producir un buen fruto, o si va a tener abundancia, o si va a encontrar pareja, y para eso recurren pagando sumas de dinero a personas que con adivinación y con una cierta especie como de don, ¿no?, son capaces en algún momento, ¿no?, de aproximarnos hacia las realidades del futuro. ¿Eso es conforme a Dios? No. ¿De acuerdo? Y más allá del psicologismo que puede haber aquí, porque evidentemente hay muchas herramientas que ayudan a que muchas personas se enganchen a este tipo de prácticas, porque parece que parece que me lo estuviera diciendo a mí. Bueno, eso es lo que el demonio quiere que entiendas y por eso te engaña, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay muchas situaciones donde efectivamente adivinan, ¿no? Vamos a decirlo, adivinan, entre comillas, muy entre comillas, lo que te va a pasar y lo que te va a suceder. Por eso la gente se engancha, porque encuentra seguridad en ese tipo de prácticas y de comportamientos. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto, según lo que nos plantea la palabra de Dios, está la oscuridad y las tinieblas, algo que nosotros no dominamos, pensamos que podríamos dominarlo, pero nosotros no lo dominamos, y que al final nos cobra factura, porque evidentemente la principal factura que estas prácticas de quiromancia y de adivinación producen en el corazón del hombre es dejar que tu seguridad esté puesta en Dios para que se ponga en este tipo de personas, que enganchan a otras personas, y hay personas que no hacen nada sin recurrir a aquellos que les ofrecen garantías acerca de su suerte. ¿Qué os parece? Muy mal. Pues muy mal. Pero nosotros los católicos, sobre todo los cristianos, evidentemente, tenemos que estar muy atentos para no dejarnos arrastrar por este comportamiento y por esta circunstancia. Así que, además, os digo una cosa. Nadie puede aprovecharse de un don. ¿Me explico? Nadie puede aprovecharse de un don para en algún momento enriquecerse y lucrarse, porque las cosas de Dios como son gratuitas, y nosotros fundamentamos de algún modo nuestra perspectiva del futuro en la confianza y en el abandono en Dios, que es providente, lo cual significa que para nosotros lo más importante es vivir siempre en nuestro presente. Sí. Así que ni cartas, ni adivinación, ni mal de ojo, ni yo no sé qué. Fuera completamente todo eso de la experiencia de la vida del creyente. Porque el que es creyente se abandona y confía en Dios. Y estos son pecados contra la fe. ¿De acuerdo? Entonces, que Pablo hoy, ¿no?, con fuerza y con contundencia nos lleve a que en algún momento entendamos esto y que nos separemos de estas prácticas, nos conviene para que de algún modo protejamos nuestro corazón de la influencia de estas prácticas que muchas veces hay a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues ya está. Eso es lo primero que teníamos que aprender en el día de hoy. ¿De acuerdo? Lo segundo. Los apóstoles, o sea, Pablo y sus compañeros, les quitaron las vestiduras y los molieron a palos. ¿De acuerdo? O sea, literalmente, molerte a palos significa que te reventaron, ¿no?, a base de palazos, y encima te llevan a una mazmorra oscura, ¿no?, y te ponen grilletes donde ni siquiera puedes aliviar, ¿no?, el sufrimiento y el dolor, ¿no?, que hay en tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cuál creéis que es de alguna manera la forma como los apóstoles gestionan esta situación de sufrimiento, de injusticia y de dolor? Dándole gracias a Dios. Y dice, cantaban himnos y salmos al Señor. Dice. Que lo alababan. Y encima de todo, alababan a Dios y veían en esa circunstancia algo digno de, no sé cómo decirlo, ¿no?, algo digno de
algo digno de lo cual participar de la voluntad de Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Para que estuvieran tan contentos, significaba que ellos de algún modo unían sus padecimientos, de alguna manera los padecimientos de Cristo. Consideraban toda esa realidad como algo necesario para que el proyecto de Dios se manifestara en su vida. ¿Y nosotros? ¿Hacemos lo mismo? No. Somos los que ricos. ¿Qué te pasaría a ti en la misma situación? Tú estarías en la mazmorra, bueno, tú y yo, ¡ay! ¡Ay! ¡Pobre de mí! Estos me han juzgado injustamente y me han apaleado. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso seríamos nosotros, evidentemente. Nos quejaríamos de todo, haríamos un drama universal por lo que nos está pasando y eso nos llevaría no solamente a no alabar y glorificar a Dios, sino incluso, para eso me has traído aquí. No, me digo. Reíros. Pero es que, pero es que nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que desaprovechamos cuando en algún momento el Señor se acerca a nosotros para que nos encontremos con Él en la realidad del sufrimiento, del dolor, que es algo que hemos meditado muchísimas veces, ¿no? Cuando hemos interiorizado en el conocimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo importante que se ponga de manifiesto lo que también dijo San Pablo en su momento: completad en vuestra carne lo que falta, la pasión de Cristo. Aprovechad lo que tengáis que vivir, incluso lo injusto, incluso lo adverso. En todo eso Dios tiene un plan. Dios de alguna manera, digamos, no improvisa. No sé si me entendéis. Que para Dios todo tiene un sentido y por eso tenemos que aprender, ¿no?, a aceptar desde la confianza y el abandono en Dios aquellas cosas que en algún momento purifican nuestro corazón. Porque Dios siempre tiene un plan. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Claro, sí. Porque si no, no se entendería por qué ellos alaban a Dios en medio del sufrimiento. San Pablo lo dice en sus cartas, ¿de acuerdo? O sea, yo me alegro en mis padecimientos. ¿Por qué te alegras en tus padecimientos? Y nadie se alegra en los padecimientos que tiene. Yo me alegro porque así, dice Pablo, la vida de Cristo se manifiesta en mí. ¿Me explico? Y así como yo muero con Cristo, con Él también seré glorificado. Es una visión de alguna manera muy sobrenatural, que hunde sus raíces en la fe y en la confianza en Dios, para que sepamos pasar por los momentos donde tenemos que vivir procesos de purificación interior, que hay que aceptarlos y hay que de alguna manera, ¿no?, confiar en que Dios a su tiempo y en su momento nos dirá por qué era necesario pasar por ese tipo de situaciones. Claro, la clave de lectura hoy está clara, está claramente definida por la conversión del carcelero. Entonces, si ellos no hubieran ido a la cárcel, no hubiera pasado todo lo que aconteció. Vino un terremoto, ¿no?, estando en la cárcel, pero eso es la palabra de Dios, irrumpió la fuerza de Dios que quería liberar, ¿no?, su palabra de salvación, ¿no? Pues ya había pasado ¿con quién? Con Pedro, recordáis, ¿no? Muy bien, pues eso, ¿no? Ahora le pasa a Pablo también. Y de repente se abren las puertas de la cárcel y se abren los cepos a los que ellos estaban sometidos, ¿no? Entonces el carcelero, cuando se da cuenta de esa situación, claro, él se imagina que todos han huido, que todos se han ido, y en ese momento, al verse superado por esa situación, entra en la desesperación y quiere quitarse la vida. Ojo, ojo. Es una de las grandes tentaciones del demonio en nuestro tiempo. Cuando aparentemente parece que no hay salida, cuando aparentemente las cosas te superan y de alguna manera una densa y oscura nube se presenta delante de ti, parece que para muchas personas en ese momento la opción es quitarse del medio. Y es una tentación del maligno muy grande, porque aquí nadie habla, muy pocas personas a nivel social hablan de las tasas de suicidio que existen actualmente en nuestra sociedad. Y es muy alta, pero nadie dice nada, porque eso de algún modo evidenciaría que nuestra sociedad no está bien. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado alguna noticia al respecto? A que muy pocas. A que muy pocas referencias. Pero la tasa de suicidios es muy alta actualmente en nuestra sociedad. Eso es muestra de que, y muchos jóvenes,
adolescentes y jóvenes, con lo cual significa que hoy en día deberíamos estar muy atentos a de alguna manera a saber atender a una necesidad apremiante en la búsqueda de sentido de las cosas, sobre todo cuando te visitan, ¿no?, situaciones que te superan, ¿no?, que de algún modo, digamos, condicionan y hacen ver que tienes muchos límites, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquiera de los que hubieran estado en la cárcel, esto, dejemos que se suicide y luego nos escapamos. La solución sería pues muy práctica en sí, ¿no? Y sin embargo, cuando Pablo y sus compañeros se dan cuenta de esta situación, lo que hacen es detenerle. Espera, estamos todos aquí. Que algunos dirían, nos habéis estropeado la fuga. ¿Me explico? Sin embargo, ellos, y muy a pesar de la situación que están viviendo, tienen entrañas de compasión para en algún momento no permitir que esa persona de algún modo se hiciera ese daño. Le han salvado la vida en sí. Le han salvado la vida por encima de su dolor, por encima de su sufrimiento, por encima incluso de la reivindicación de lo justo en sí. Es Dios quien ha abierto las puertas, ¿no? Y sin embargo ellos no salen corriendo. Lo que hacen es salvarle la vida al carcelero. ¿Me explico? Por esa razón, ese acto de amor inmenso, solamente se puede entender eso como un acto de amor inmenso, es lo que lleva a que el carcelero abra enteramente su corazón, haga la pregunta que tengo que hacer para salvarme, pues acoge a Cristo, y él se bautizó y bautizó a toda su familia, y encima se lo llevó a su casa, les vendó las heridas, en fin. ¿Veis el fruto? Sí. Una vida que estaba a punto, ¿no?, de sucumbir, a través del encuentro con Cristo, con la fe en Cristo Jesús, produce un efecto de un dimensionamiento de sentido ligado fundamentalmente a lo que sabemos que le da sentido a nuestra vida, que es la práctica del amor. Y les vendó las heridas. Fijaos eso. Encima. ¿Qué os parece la lectura de hoy? Preciosa. Preciosa, tiene unas enseñanzas extraordinarias y son cosas que son muy válidas para nuestro tiempo, especialmente porque en el fondo yo creo que es importantísimo, ¿no?, que recordemos que ante todas esas situaciones que muchas veces, ¿no?, nos embargan, ¿no?, de gran tribulación, tenemos la oportunidad de saber responder ante esa exigencia, no con lo que nos sale de lo más visceral, sino con lo que de alguna manera el Señor nos ofrece a través de su gracia, que es saber responder a esa provocación con amor. Así que muy bonitas enseñanzas nos plantea hoy esta lectura, y os invito a que lo repaséis para que reflexionéis en lo que hemos hablado en este día. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esta misma tónica de la aceptación de la voluntad de Dios y la conformidad que trae consigo la esperanza de que esa confianza traiga fruto para nuestra vida, así se circunscribe, ¿no?, pues este texto del Evangelio que estamos escuchando, del discurso sacerdotal de Jesús en la última cena con los apóstoles. ¿De acuerdo? Os he dicho que me voy al Padre. Y en lugar de preguntaros vosotros, ¿no?, ¿a dónde vas? Si ese es el destino de nuestra vida, etcétera, etcétera, lo único que se os ha llenado es, de alguna manera, de tristeza al saber que me voy. Pues que evidentemente los apóstoles mantenían con el Señor una relación de intimidad que hace que cuando Él diga que se tiene que ir al Padre, pues ellos experimenten una cierta sensación como de desprendimiento, ¿no?, como de se va el Señor, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues no os preocupéis, dice el Señor, que yo me tengo que ir, y me tengo que ir para que venga a vosotros el Paráclito, no el paralítico, el Paráclito. El defensor, el abogado, ¿no?, el que sabemos que de alguna manera trae consigo para nosotros la fortaleza, la vida, ¿no?, todo lo que es don y gracia nos viene dado a través del Espíritu Santo, y es el que nos va a ayudar realmente, ¿no?, pues a llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre manifestada a través de su Hijo, que es nuestra salvación, artífice fundamental de nuestra santificación. Por eso conviene que dejemos ir al Señor. No, me
resisto. No te resistas, deja que de alguna manera esa realidad, ¿no? De algún modo, pues se lleve a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque solo así, solo de esa manera se cumplirá esta promesa, ¿de acuerdo? Entonces el Señor nos pide siempre como ese desprendimiento y esa confianza en que siempre de algún modo lo que acompaña nuestra vida y la vida de la Iglesia, lo que le da sentido a nuestra vida, lo que nos impulsa, lo que le da razón de ser y motivación, es la gracia que el Señor nos da. ¿Me explico? Todos nosotros aquí somos contingentes. Un día estamos y otro día no estaremos. Y nuestra fe no puede hacerse dependiente de personas de carne y hueso, ¿me entendéis, no? ¿De acuerdo? Eso pasa siempre, no sé. Estuve hablando con un sacerdote este fin de semana, ¿no? Pues que le han destinado a un sitio distinto después de muchos años, ¿no? De estar en un lugar. Y la gente está... Ahora el cura es muy majo, es muy bueno, es un buen sacerdote, y pues eso hace que la gente, ¿no? Pues tenga un apego, ¿no? O sea, y tal. Entonces la gente ahí, y vamos a escribirle al obispo, y vamos a decirle a este descerebrado. Pero ¿dónde está vuestra fe? Ni siquiera sabéis quién va a escoger el Señor para llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. Y a lo mejor dais una sorpresa y el Señor os envía a una persona que os da otras herramientas. ¿Me explico? Cada persona, pero digo este ejemplo, ¿no? Porque pongo este ejemplo, cada sacerdote en sí tiene una riqueza única, particular. No sé. O sea, no sé, aquí cuando vino Don Jesús en la octava de Pascua, pues Jesús, pues toda la riqueza que Él puede ofrecer, ¿me explico? O cuando viene Don Ginés, ¿no? Son gracias en sí, ¿no? Porque ¿quién es el que sostiene absolutamente toda esta labor apostólica? Quien la sostiene es el Espíritu. Debemos confiar en que el Espíritu sabe darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero no podemos apegarnos a nada. Necesitamos desprendimiento. Y por eso, de alguna manera, es necesario que pasen este tipo de situaciones. Por eso nos permiten, sobre todo en las parroquias, no permiten ese arraigo, porque en el fondo porque es perder una riqueza en sí, ¿no? ¿La riqueza de quién? De la gracia y del Espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo creo que es importante en algún momento, ¿no? Que tengamos en cuenta eso, para que no tengamos esa especie de dependencia en sí. Me explico lo que quiero decir. ¿Qué es lo que necesitamos fundamentalmente? Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, tenemos la garantía de que vamos de alguna manera, ¿no? Pues a alcanzar la meta a la cual el Señor nos llama. Y Él provee. Y en esa confianza es donde tiene que descansar nuestro corazón. ¿Por eso nos preocupamos del futuro? No. En absoluto. Confiamos plenamente en que los planes de Dios se manifiestan, y a pesar de las diversas situaciones, algunas de ellas pues muy duras, ¿no? ¿Me explico? Pues no sé, ¿no? Hace poco me encontré con una persona que me hizo la siguiente pregunta. Fijaos, ¿no? Fijaos, ¿no? La cuestión. Dice, mira, hace mucho tiempo atrás yo fui a tal parroquia, ¿no? Era una parroquia de Murcia, San Bartolomé, y allí me confesé con un cura joven que nunca he vuelto a ver. Un cura joven de San Bartolomé. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un montón de años y tal. Y me gustaría saber dónde está porque no lo he vuelto a ver y tal. Y yo, no va a ser Don Miguel Conesa. No sé, fue el que murió en el accidente del bus que venía, ¿no? Cuando venían de Aldehuela, los que eran de Bullas, ¿no? Claro, pues al final él no sabía que había pasado esta situación, ¿no? No sé si me entendéis. Claro, hoy estamos... No sé si o sea, una situación así, o sea, no sé, uno piensa de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, una parroquia que tiene que vivir ese desprendimiento, ¿no? De alguna manera, no solamente el hecho de que te cambien, sino que una persona muera en sí, ¿no? ¿Qué nos tiene que llevar eso? A la esperanza y a la confianza. Dios proveerá. Pongo ejemplos. ¿Ah? Yo que estaba intentando introducir el tema por el viaje que tengo a Bora Bora la próxima... Dijo María Dolores, no nos engañe, ¿eh? No nos engañe que usted luego... En fin, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces vamos a pedirle esa gracia al Señor para que nos ayude a tener estos sentimientos, ¿no? De confianza plena en las promesas de Dios manifestadas a través de su Hijo, y que hacen que nosotros tengamos claro cuál es la verdadera necesidad que tiene nuestro corazón.
¿De acuerdo? Y hay un momento en el que dice la palabra, el Evangelio, pedid y se os dará. Porque ¿acaso un padre, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu a quien se lo pida? Y concreta la súplica. Porque en el fondo mucha gente entiende, hay que pedir, sí, yo le pido la lotería, le pido, no, un novio, un esposo. Pide el Espíritu Santo, que lo tienes que pedir, lo demás vendrá por añadidura, es lo que dice la palabra. Así que vamos a pedir especialmente esta gracia para que tengamos confianza y se manifieste de alguna manera, ¿no?, el cumplimiento de esa promesa, ¿de acuerdo? De un mundo al cual hoy el mismo Señor establece una condena. Es muy fuerte, ¿no? ¿Me explico? Porque en el fondo, ¿no?, el no reconocimiento y la no aceptación, ¿no?, de esta respuesta, ¿qué le confiere al mundo el hecho de cerrar su corazón a esta respuesta? Un gran pecado. ¿Me explico? Porque no han reconocido al Hijo de Dios, porque se ha preferido la oscuridad a las tinieblas. Y eso es un drama para cualquier persona. ¿Me explico? ¿Vale? Sí. Por otro lado, ese mundo que de alguna manera, ¿no?, pues, digamos, se establece la dimensión de lo justo, porque cuando Cristo va al Padre, ¿de acuerdo?, cuando Él asciende a los cielos, se manifiesta realmente, ¿no?, el poder, ¿no?, del Señor y su juicio frente al mundo. Aquellos que no lo han aceptado vivirán la condena eterna. No es baladí lo que estoy diciendo, ¿eh? A veces se nos olvida, hablamos mucho de la consideración dentro de la justicia de Dios, de la misericordia, pero se nos olvida que cada vez que actuamos nos estamos jugando la vida eterna. Y alguien nos lo tiene que recordar de vez en cuando, que lo que nos jugamos no es una cuestión... No es una cuestión... ¿Me explico? Es la vida eterna en sí, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, pues la justicia, ¿no?, se manifiesta, ¿no?, sobre, de alguna manera, un mundo que espera, ¿no?, que realmente el acoger esa justicia sea para nosotros fuente de salvación y de vida, ¿de acuerdo? Que es por lo que el Cristo ha entregado su vida por nosotros. Pero al cerrarnos a esa gracia, al final eso nos condena a nosotros mismos. ¿Me explico? Somos nosotros mismos los que nos cerramos a esa salvación y los que nos condenamos, ¿no?, a vivir en esa oscuridad. ¿De acuerdo? Y al final uno que está siendo condenado continuamente, ¿no?, que es el príncipe de este mundo. Y su destino y su desdicha y su infelicidad. Por eso el Señor dice, ¿a quién seguís? ¿Quién es vuestro Padre? ¿Qué nos impulsa el Espíritu a decir en lo profundo de nuestro corazón? Cristo. Abba Padre. ¿No recordáis? Lo dice la carta a los Romanos. Abba Padre. Es lo que nos impulsa el Espíritu a reconocernos hijos de Dios. Pero si no acogemos esa gracia, entonces ¿a qué Padre seguimos? Al que está en la tierra. Al Padre de la mentira, al Padre de la infelicidad. Así que, pues confiemos para que de algún modo el cumplimiento de esa promesa se manifieste en nosotros y de alguna manera no nos veamos privados, ¿no?, de esa gracia, porque esa gracia es la que nos justifica a nosotros. Sin esa gracia, ¿qué nos pasa? Nos condenamos. Y tienes que repetírtelo. Sin esa gracia, nos condenamos. Sí. ¿Sí? Me siento como un dominico del siglo XVIII. Os vais a condenar en el fuego del infierno. Pero me entendéis, sí, que de vez en cuando alguien nos tiene que recordar que nos estamos jugando continuamente la vida eterna. Así que pidamos la gracia, pidamos al Espíritu Santo para que, no atendiendo tanto al miedo al infierno, sino al anhelo profundo del corazón de ser partícipe de los bienes eternos, de algún modo acojamos esa gracia y nos dejemos transformar por el Espíritu Santo para que se reproduzcan en nosotros, pues esos frutos, ¿no?, con los que se esperan, que de algún modo manifiestan realmente la presencia de la vida de Dios en medio de este mundo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Queda claro? Sí. O sea, no quiero suscitar miedo en lo absoluto, sino responsabilidad. Responsabilidad con tu propia alma. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía y rezamos por la Iglesia de Inglaterra. Ya sabéis que es una iglesia que se ha separado, casi toda ella, de la comunión de la Iglesia de Roma, pues como consecuencia, ya sabéis, ¿no?, que en la historia recordamos
sabemos esta durísima situación que se vivió por la cerrazón de Enrique VIII, ¿no? Por el hecho, ¿no?, de que se separara la Iglesia anglicana de la Iglesia católica, pero la Iglesia en Gran Bretaña nació gracias, ¿no?, evidentemente al impulso de los grandes monjes, ¿no?, que fueron enviados por San Gregorio Magno a muchos rincones de la Europa, de nuestro viejo continente, y que cimentaron las bases y los fundamentos de esa fe en Cristo. Y precisamente San Agustín de Canterbury, el que estamos celebrando en el día de hoy, pues podríamos decir que es el gran misionero de la Gran Bretaña, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Te vamos a pedir especialmente por la Iglesia de Inglaterra, ¿no? ¿De acuerdo? Para que de algún modo pues abran su corazón y que alcancemos la comunión plena todos los que creemos en Cristo. ¿De acuerdo? Pues nada, continuamos la celebración de la Eucaristía.